Hola, mi nombre es Javier Martínez y tenemos un video nuevo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de dos conceptos que se contraponen. Yo he escuchado muchas veces que algunos cristianos se cambian de iglesia porque pues no hay ciertas cosas que uno busca, uno quiere, falta algo. Y pues bueno, yo a veces me he preguntado por qué se tiene que llegar a esos extremos cuando hay soluciones, ¿no? Y vamos a hablar acerca de la iniciativa y la apatía. Para poder entender cada una es necesario encontrar su definición. Y a partir de ahí vamos a poder entender bíblicamente de cómo actuar y cómo algunos han pasado esos momentos de apatía, ¿no? Miren, la apatía es la falta de emoción, motivación o entusiasmo. Es un término psicológico para un estado de indiferencia, en el que un individuo no responde a aspectos de la vida emocional, social o física. La apatía clínica se considera depresión en el nivel más moderado y se diagnostica como un trastorno de identidad disociativa en cosas que no se consideran importantes. Se sabe que ciertas sustancias químicas causan síntomas asociados con o son desencadenantes de la apatía. Entonces, en conclusión, la apatía es un estado depresivo moderado. No es una depresión severa, pero sí es un estado depresivo. Ahora, muchas veces nosotros caemos en este momento, en esta circunstancia, en esta emoción, porque simple y sencillamente estamos estáticos, sin hacer una labor. Algo que Jesús hacía es que siempre sus discípulos estaban activos, 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 activos. Ahí en los evangelios nosotros podemos leer un pasaje en el cual Jesús los manda a predicar de dos en dos, y cuando ellos regresan llegan bien contentos y llegan contando pues las experiencias, las vivencias que habían tenido, y Jesús inmediatamente los pone a trabajar otra vez, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que nos permite vencer esta etapa depresiva de la apatía. Es algo que nos impide, incluso muchas veces, que entren temas como el chisme, la crítica, el conformismo dentro de la iglesia. Algo que yo he visto muy común es que cuando la iglesia, la congregación, la gente está cómoda en un lugar, tienen todo, se empiezan a fijar de lo que les falta. Y es ahí cuando nosotros no podemos como darnos cuenta de todas las bendiciones que Dios nos ha dado. No podemos ni siquiera darnos cuenta del momento que estamos viviendo. Un ejemplo es el caso de Saúl. Hay una etapa, un pasaje que menciona a Saúl en un tiempo de guerra, y él está como fuera de sí, ¿no? Como en otro tema, en otra sintonía. Y fíjense, en primera de Samuel 14, 1 y 2 dice lo siguiente: entonces Jonatán, hijo de Saúl, le dijo al criado que le llevaba las armas: ven, vamos a pasar al otro lado, a la guarnición de los filisteos. Pero de esto nada le dijo a su padre, que se encontraba bajo un granado en Migrón, en el extremo de Gabá, acompañado de unos 600 hombres. Imagínense el panorama. Saúl en medio de una guerra, y en lugar de estar planeando la estrategia, en lugar de estar adiestrando a sus hombres, o en lugar de estar revisando, no sé, un mapa, planeando algo, se pone a descansar abajo de un árbol.
pone a todo el ejército a descansar, se abstrae de su realidad. Eso es la apatía. Saúl es un personaje bíblico que contiene en su vida muchos momentos de apatía. Si nosotros pudiéramos ver los pasajes completos, este video se extendería mucho, pero algo que tenía Saúl es que en los momentos decisivos se acobardaba. Pero no es el único personaje que sufre de este problema de apatía. Otro se llama Elí. Primera de Samuel, capítulo 2, capítulo 22 al 25 dice lo siguiente. Y Elí era muy viejo cuando se enteró de todo lo que hacían sus hijos con los israelitas. Los llamó y les dijo, ¿por qué se comportan así? Ya la gente me ha contado todo lo malo que ustedes hacen. Todos en Israel me hablan mal de ustedes. Si una persona ofende a otra, Dios puede decir quién tiene razón. Pero si alguien ofende a Dios, no hay quien pueda defenderlo. Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso al regaño de su padre. Además, Dios ya había decidido quitarles la vida. En 1 de Samuel 3:13 vamos a ver la actitud de Elí. Él ya sabía que sus hijos no se comportaban de una buena manera. Les da un sermón. Y es como cuando ves a esas mamás con los niños que dicen, estate en paz, te voy a pegar, 1, 2, 1/4, 2:30, y mientras el niño pues está haciendo todo su desastre, ¿no? En 1 Samuel 3:13 dice lo siguiente, él sabía que sus hijos me ofendían gravemente, que está hablando Dios, y no hizo nada para corregirlos, así que voy a castigar a su familia y nada ni nadie podrá evitarlo. Es decir, entonces Elí ya sabía las cosas y se dedicaba a dar sermones sin sentido, o a lo mejor el primer sermón, que fue el del capítulo anterior, fue el único que les dio y no se encargó como de ponerles un límite, a lo mejor de quitarlos del sacerdocio, de disciplinarlos de alguna manera para que ellos dejaran de abusar de la gente. Entonces, es un momento de apatía el que él está viviendo, un momento en el cual pues ya le da lo mismo, o sea, si siguen así, si no siguen así, si quieren seguir adelante con sus cosas o no. Más adelante, cuando Samuel es llamado por Dios y Dios empieza a hablarle a Samuel, cuando Dios le revela todo el plan, que es lo que estamos leyendo aquí en el capítulo 3, en el versículo 13, hay una parte donde Elí le dice, dime qué es lo que te dijo Dios. Entonces Samuel empieza a contar y él simplemente dice, bueno, pues que sea como Dios quiera, ¿no? O sea, en lugar de tomar una actitud diferente, decir, no, ok, tengo que componer algo en mi familia, tengo que arreglar algo dentro de mí, tengo que cambiar mi actitud. No, él simplemente lo que hace es, bueno, si es lo que Dios quiere, pues ya, ¿qué se le va a hacer, no? Cuando nosotros con Dios siempre tenemos el arrepentimiento como una opción para volver a empezar y seguir adelante. Ahora, ¿qué es la iniciativa? La iniciativa es la capacidad de predisposición a emprender acciones. Es crear oportunidades y mejorar resultados sin necesidad de un requerimiento externo que lo empuje, apoyado en la autorresponsabilidad y la autodirección. Es decir, nadie te tiene que estar diciendo que tienes que mejorar. Esa es la iniciativa. Tú solito, por ambiciones personales o por el deseo de ser mejor, dices, tengo que crecer, tengo que mejorar algo en mi vida, tengo que cambiar. Creo que muchas veces nosotros vivimos eso, pero lo que sucede es que no accionamos. Y es lo que dice en la siguiente parte de la definición. Tener iniciativa supone adoptar una actitud proactiva, despierta ante la realidad y con la madurez suficiente para asumir las consecuencias de la acción. Implica marcar el rumbo por medio de acciones concretas, no solo con palabras. No basta con tener la voluntad de hacer algo, es necesario dar el paso adelante y ponerse manos a la obra. Quien plantea ideas con iniciativa asume también la carga de su realización. También implica una disposición para aprovechar las oportunidades, perseguir los objetivos más allá de lo que se requiere o se espera, saltarse la rutina cuando es necesario para realizar el trabajo.
Es decir, que en este caso, nosotros, al tener iniciativa, lo que vamos a hacer no solamente es tener una actitud reactiva. ¿Qué es eso? Que cuando vienen las circunstancias difíciles, reaccionamos. Muchas veces, incluso en los trabajos es así. Cuando tú tienes un puesto en el cual tomas algunas decisiones, aunque no sean muy importantes, normalmente lo que hacemos es esperar que las circunstancias nos vayan haciendo reaccionar para que podamos hacer que las cosas se encaucen. En este caso, una actitud proactiva va más allá. Hay ciertas circunstancias que nosotros podemos prever y nos podemos adelantar 1 o 2 pasos a lo que está sucediendo. Ahora, también incluye saber identificar un problema con obstáculos u oportunidades y llevar a cabo acciones que contribuyan a la solución. Es decir, tú ya estás viendo el problema, ya lo identificaste, sabes cuáles son las características de ese problema y a partir de ahí generas una solución. Junto a la competencia de iniciativa se pone en marcha otras competencias como la creatividad, la búsqueda de información, la toma de decisiones, la gestión del tiempo y el compromiso. Entonces, cuando nosotros tenemos una actitud proactiva, una actitud de iniciativa, lo que vamos haciendo es que nos damos cuenta que a veces tenemos que cambiar ciertas cosas en nuestra vida. Ahora, ¿cómo podemos ver este caso bíblicamente? Bueno, pues simple y sencillamente hay un personaje muy osado y que hasta cierto punto para mí es una inspiración porque es alguien que no esperó que alguien le dijera algo. Y vamos a Samuel, capítulo 14, versículo 4 al 13. Es un poco largo, pero creo que vale la pena leerlo. Dice, mientras tanto, él trataba de llegar hasta donde estaba el destacamento filisteo. Se refiere a Jonatán y a su escudero. El paso estaba entre 2 grandes peñascos llamados Bosés y Cené, uno al norte frente a Migmas y el otro al sur frente a Gibea. Y Jonatán dijo a su ayudante, anda, vamos al otro lado hasta donde se encuentra el destacamento de esos paganos. Quizá el Señor haga algo por nosotros, ya que para Él no es difícil darnos la victoria con mucha gente o con poca. Haz todo lo que tengas en mente, que estoy dispuesto a apoyarte en tus propósitos, respondió su ayudante. Entonces Jonatán le dijo, mira, vamos a pasar al otro lado, a donde están esos hombres, y dejaremos que nos vean. Si nos dicen que esperemos a que bajen hasta donde estamos nosotros, nos quedaremos allí y no subiremos donde ellos están. Pero si nos dicen que subamos, lo haremos así, porque eso será la señal de que el Señor nos dará la victoria. Dice, si nos dicen que esperemos a que bajen hasta donde estamos, nos quedaremos allí y no subiremos donde ellos están. Pero si nos dicen que subamos, lo haremos así, porque eso será una señal de que el Señor nos dará la victoria. Así pues, los dos dejaron que los filisteos del destacamento los vieran. Y estos al verlos dijeron, miren, ya están saliendo los hebreos de las cuevas en que se habían escondido. Y enseguida les gritaron a Jonatán y a su ayudante, suban a donde estamos nosotros, que les vamos a contar algo. Entonces Jonatán le dijo a su ayudante, sígueme porque el Señor va a entregarlos en manos de los israelitas. Jonatán subió trepando con pies y manos, seguido de su ayudante, y a los que Jonatán hacía rodar por tierra, el ayudante los remataba enseguida. Entonces imagínate, alguien que no reciba la instrucción, y nosotros muchas veces estamos esperando que se nos dé una oportunidad. Es que el pastor no me hace caso. Es que el pastor no me deja servir. Es que no me han hecho líder en mi congregación. No me dejan predicar en el púlpito. Todas esas son limitantes. Si tú tienes un llamado de parte de Dios, tienes que empezar a hacer algo por cumplir ese propósito. No se va a cumplir solito. A veces nosotros pensamos que porque la promesa viene de parte de Dios, ya nos tenemos que echar en una hamaca y dejar que las cosas sucedan. Y eso es un error. Yo algo que he emprendido en mi congregación, en donde nos congregamos actualmente, y de hecho creo que casi siempre lo he hecho, si algo no me gusta, intento cambiarlo.
Y no me refiero a quitar al pastor, ¿no? No me refiero a quitar a los líderes. En mi radio de acción yo puedo hacer ciertas cosas. Entonces, en algún momento, bueno, cuando nació Elías, mi esposa y yo probamos todas las toallitas posibles. Las más caras, las más baratas. Había algunas que la verdad pues, no valía la pena comprarlas porque eran demasiado caras. Y la verdad es que el beneficio que recibíamos por un precio tan alto pues no valía la pena. Pero también existían casos en los cuales comprábamos toallitas tan económicas que usábamos 5 toallitas cuando en realidad si comprábamos otra marca podríamos haber ocupado una. Entonces detectamos eso en la iglesia. En la iglesia se compraban toallitas muy económicas. Entonces era algo que a nosotros no nos gustaba. Porque decíamos, no, pues es que están gastando mucho en toallitas. O sea, como ya lo habíamos vivido, decíamos, están gastando demasiado en toallitas porque esas toallitas son muy delgaditas y usan 5 toallitas para hacer la función de una de la que nosotros compramos. Entonces, ¿qué hicimos? Hablé con el pastor. ¿Sabe qué, pastor? Yo le voy a donar las toallitas. Ya no quiero que usen esas toallitas, yo se las dono. ¿Hay algún problema? Y él lo tomó bien y gracias a Dios pudimos proveer las toallitas, ¿no? Esa es una forma en la que tú puedes hacer cambios, puedes tener iniciativa en tu congregación. Y muchos lo que hacen es que realmente dicen, no, es que así no se hace y por eso me voy. En lugar de tener iniciativa y aportar a la congregación, a lo mejor tú tienes lo que le está faltando a tu iglesia. Tú tienes la bendición que le hace falta a esa congregación. Y sé que algunos van a empezar con que es que nada, no hay que dar dinero, el diezmo es para los pobres. Pero simple y sencillamente, si ves que hace falta algo, ponlo. Hay un límite. Y es cuando empezamos a ocupar lugares que no nos corresponden. Y vamos a ver cuáles son esas iniciativas erróneas y que cruzan los límites permitidos. En la primera la vamos a ver en el caso de Saúl, en 1 Samuel 13:8 al 13. Dice lo siguiente: allí esperó Saúl 7 días, según el plazo que le había indicado Samuel. Pero Samuel no llegaba a Gilgal, y la gente comenzaba a irse. Entonces Saúl ordenó: tráiganme animales para los holocaustos y los sacrificios de reconciliación. Y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de ofrecer el holocausto, llegó Samuel. Entonces Saúl salió para recibirlo y saludarlo, pero Samuel le dijo: ¿por qué has hecho eso? Saúl respondió: porque vi que la gente comenzaba a irse, y que tú no llegabas a la fecha indicada, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Pensé que ellos bajarían a atacarme en Gilgal, sin que yo me hubiera encomendado al Señor. Por eso me vi en la necesidad de ofrecer yo mismo el holocausto. Samuel le contestó: lo que has hecho es una locura. Si hubieras obedecido la orden que el Señor te dio, Él habría confirmado para siempre tu reinado en Israel. Entonces, sí hay límites que nosotros tenemos que respetar. En este caso, Saúl toma el lugar de un sacerdote. Sus funciones como rey no era la de hacer los holocaustos. Nosotros sabemos que en ese entonces los sacerdotes eran descendientes de Aarón y tenían una función en específico. Entonces, aquí Saúl suplanta a una autoridad. En nuestro caso, ¿qué sería lo grave? Bueno, pues que tú agarres, quites al pastor y llegues un día a predicar. A eso se le llama división y ocurre muy comúnmente en las iglesias. Muchas personas creen que porque un pastor puede estar en desobediencia o en pecado, eso les autoriza como el tomar las riendas de la congregación, el poder dividir a la iglesia. Y yo creo que cuando uno logra entender la parte de la autoridad, nos damos cuenta que no es así. Debemos respetarla, porque es algo que Dios ha puesto. Dios ha puesto un manto sobre esa persona para cumplir un objetivo. Ahora, si tú ves a un pastor y tienes la inquietud de que a lo mejor está mal
y que tú tienes que ocupar su lugar, falso, te están engañando. Es Dios quien lo va a quitar. Y en el caso de Saúl, él viene cometiendo error tras error, tras error, tras error, y llega un momento en el cual Dios lo quita. Lo quita como rey de Israel y pone en su lugar a David. Una iniciativa errónea es un retroceso en nuestra vida. Entonces es importante que nosotros no caigamos en el tema de la apatía completamente, de dejarnos llevar por las circunstancias. Ah, sí, pues está algo mal. No, pues ni modo. Entonces, son ese tipo de situaciones. Cuando alguien dice, no, ya me voy de aquí porque no me dejan predicar, no me dejan hacer, Dios te va a abrir puertas, pero tú tienes que mantenerte firme donde Dios te ha plantado. Tú debes desarrollar esa iniciativa en ti. Entonces, yo espero que este video te sea de ayuda. Espero que, por favor, si tú conoces a alguien que este video le puede ayudar, compárteselo. La intención es poder ayudar a la gente lo más posible. Si tienes un problema de apatía, lo que te recomiendo para poder romperla es que empieces a servir en tu congregación. Empieza a detectar las cosas que no te gustan y habla con tu pastor. O sea que, pastor, ¿y si hacemos esto diferente? ¿Y si hacemos algún cambio? ¿Y si hacemos otra cosa? Y las ideas que te tomen, pues qué bueno. Y si no te la toman, busca otra cosa. Busca otra cosa que no te guste. ¿Sabes qué, pastor? Quiero cambiar esto otro. ¿Qué le parece si le mejoro la marca del café? ¿O qué le parece si en lugar de vender pizza fea, vendemos una más o menos? Yo las hago. O cualquier cosa que se te ocurra. Trata de salir adelante, de quitar la apatía de tu corazón, de disfrutar la congregación en la que estás. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos en un próximo video. Sigue el tema de los planes de lectura y el directorio de iglesias en la descripción del video. También si tienes alguna duda, algún comentario, están en mis redes sociales, está en la cajita de comentarios y puedes dejarlo. Yo trataré de responderte lo más rápido posible. Casi siempre tengo el teléfono en la mano, entonces la verdad es que sí contesto rápido. Y bueno, por lo demás, nos vemos en un siguiente video. Que Dios te bendiga mucho, pásala bien y chao. ¿Cómo decirte, Padre?